por ejemplo, Estados Unidos fue iniciada con una cultura judía y con la Biblia. Entonces es diferente, es más abierto al evangelio. Pero nosotros fuimos colonizados no por judíos, sino por españoles, ¿verdad? Así que tenemos otras culturas que fueron el origen de estas generaciones. Así que Dios sabrá cómo tratar con cada lugar, pero el poder de Dios es el mismo. La palabra de Dios es la misma, no cambia. Lo que puede cambiar es cómo Dios la revela. Porque si usted va a la Biblia, me encanta esto, cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio, él predicó el evangelio por medio de cartas. Él no tenía ninguna red social, ningún correo electrónico, fue por medio de carta, y esa carta tomaba mucho tiempo para llegar a un lugar. Pero cuando la carta llegaba a Corintio, a Efesio, a Tesalonicense, a estos diferentes lugares, la carta iba dirigida ¿a quién? A la gente de ese lugar. Y cuando usted lee cada carta de cada territorio, todo era diferente. Por eso hoy nosotros podemos agarrar del libro de Hebreos y ver el apóstol, el que escribió Hebreos, escribía al pueblo hebreo. Y nosotros podemos ver cómo a los Gálatas se les habló de otra cosa, y cómo a los de Filipenses se les habló de otra cosa, y cómo a los Efesios se les habló de otra cosa, y cómo a través de Apocalipsis se le habló a la iglesia en los primeros libros, y cómo en Apocalipsis se le habló al mundo en los últimos textos bíblicos. O sea que a través de Pablo, el apóstol Pablo, Dios llegó a los diferentes lugares de acuerdo a su necesidad, pero con diferentes revelaciones, porque era la revelación de la multiforme gracia de Cristo para tratar con ese lugar. Amén. Entonces esto es importante porque Dios se va a revelar a nosotros de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, y nos va a enseñar de acuerdo a lo que necesitamos. Amén. Entonces vamos a ver el libro de Gálatas 3, 15, 19. Dice así la palabra: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después de Abraham. La ley de Moisés vino 430 años después de Abraham, pero Dios había hecho el pacto con Abraham, y 430 años después vino la ley. No lo abroga para invalidar la promesa. ¿Está aquí? Pacto de la ley con Moisés no invalidaba el pacto que Dios tenía con Abraham, la promesa. O sea que el pacto de Abraham estaba por encima de la ley. Seguimos. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, te me fuiste. ¿Sé qué versículo es? Ok. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Ok? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones o del pecado, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Para qué fue la ley? Ok. La Biblia nos enseña que Dios hizo pactos con hombres en la tierra. El primer pacto es el pacto del Edén. No fue con el hombre, sino con el Edén.
Por eso se llama el pacto edénico. Y después de Edén, Dios hizo pacto con Noé. Y después de Noé, ¿y cuál fue el pacto que hizo Dios con Noé? Perdón, después del Edén Dios hizo un pacto con Adán. ¿Se acuerdan? Y sale Adán del huerto del Edén y Dios hace un pacto y le dice que no lo van a matar, pero ahora tiene que ir a trabajar con el sudor de su frente y y lo va a proteger. Entonces, después de eso viene el pacto con Noé y de aquí viene toda la descendencia hasta Cristo. O sea, la descendencia hasta Cristo viene por esta línea. Y después viene el pacto con Noé, que Dios destruye toda la tierra, toda la creación, pero le hace un pacto con Noé y le dice: voy a llenar la tierra de nuevo contigo. Y solo dejó a Noé, a la esposa de Noé, a los 3 hijos de Noé, Sem, Jafet y Cam, que llena toda la tierra, de donde salen los primeros 3 continentes: África, Asia. Entonces, llena toda la tierra, ¿ok? Y después de la descendencia de Noé, viene Abraham, ¿ok? Después viene el pacto que Dios hace con Abraham. ¿Y cuál es el pacto que Dios hace con Abraham? Ahorita lo vamos a ver. Y después de Abraham, 430 años después, viene Moisés y Dios hace un pacto con Moisés, que es la ley. No para invalidar la promesa, ya lo vimos, sino que Dios adapta la ley de Moisés al pacto con Abraham. El objetivo de la ley es que el pueblo conociera lo que era pecado. ¿Y cuál era el objetivo de que conociera Israel qué era pecado? El objetivo de que Israel conociera lo que era pecado era que viera la necesidad de un Salvador. Mira, Adán necesitaba un Salvador, Abraham necesitaba un Salvador, Noé necesitaba un Salvador y la humanidad siempre ha necesitado un Salvador. Entonces, la ley vino para ver que había pecado y que el pecado destruye, que el pecado mata, que el pecado tiene muchas consecuencias y que necesitábamos ser salvos. Después de eso viene el pacto palestino, después el pacto de David y por último el 8º pacto de Jesús. Eso es los únicos pactos que las Santas Escrituras ratifican en la tierra, en la creación. Después vamos a hablar sobre estos pactos, pero ahorita quiero introducirlo aquí. Entonces, nosotros nos encontramos en la dispensación o en la era o en la humanidad que está bajo el pacto de Cristo. Si usted observa, cada pacto fue cambiando. Y fue cambiando, y el último pacto que hizo Dios fue con Jesucristo, hombre. Por eso Cristo vino, porque los pactos tenían que ser con un hombre en la tierra, porque Dios había dado en Génesis 1 toda autoridad a los hombres en la tierra. Así que solo un hombre podía volver a recuperarlo todo. Así que Dios mismo vino, se hizo hombre para hacer pacto con Él mismo para salvar a la humanidad. ¿Cuánto le dicen gracias, papá? Dime si no es bueno Él. Amén. Porque Él mismo se tuvo que hacer hombre para Él hacer pacto con Él mismo. Eso habla de nuestra incapacidad de hacer algo por nosotros mismos, sino que necesitamos a Dios. Amén. Entonces, vamos a Gálatas. Bueno, vimos en Gálatas 3:19 que la ley fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente su pecado, y esta duraría hasta que llegare Cristo. Ese es el 3:19. Sí. ¿Sigue algo más después de 3:19? Yo creo que me equivoqué ahí. Voy a ver el 20. Muéstrame el 20 para ver. Pero no se preocupe, usted puede leer todo Gálatas. Y el mediador no lo es de uno solo, pero de Dios es uno. Amén. No, ese no era lo que buscaba, pero tal vez en la traducción. La ley fue añadida por medio de la promesa, a la promesa para mostrarle a la gente que su pecado, y esta duraría hasta que llegase la promesa. Amén.
Entonces, ¿cuál era la promesa de Dios a Abraham? Escuche, la ley fue añadida para la promesa de Abraham. No puede separar esto. O sea, esto no lo puede separar porque la ley no es mala. O sea, la Biblia dice en el libro de Hebreos y que la ley es buena. De hecho, Jesucristo no vino a invalidar la ley, vino a cumplir la ley. Así que la ley lo que tenía era preparar el camino de la fe en Cristo. Entonces, la promesa de Dios a Abraham, vamos a ver qué dice Gálatas 3:14, tenía un solo objetivo. La promesa de Dios a Abraham era para que por medio de Cristo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Esto es muy importante para que nosotros comprendamos. La promesa de Dios a Abraham era que su descendencia recibiría el Espíritu Santo, así como Abraham lo tenía. Diga conmigo, la promesa de Dios es recibir al Espíritu Santo. Y aquí voy a detenerme un poco. Solo el Espíritu Santo puede hacer una obra genuina, transformadora en el corazón del hombre. Solamente el Espíritu Santo cambia. Mire que la fe, Cristo hizo la parte del sacrificio, murió en la cruz por nosotros, hizo el pacto de Dios mediante su muerte y su resurrección como Cordero, como Salvador, ¿verdad? Murió una sola vez por nosotros, por los pecados. Ya usted no se tiene que acordar del pecado del pasado, porque ya usted fue perdonado y por medio de Cristo accesamos al lugar santo. Ya usted vio que Cristo es nuestro sumo sacerdote, porque en el antiguo pacto las religiones siempre han tenido un sumo sacerdote. De hecho, hay religiones que vienen desde años atrás que todavía tienen la figura del sumo sacerdote porque es una figura del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento es importante que usted lea las semillas de fe de ayer y hoy. Pero ahora, en el Nuevo Pacto, hace 2000 años, la figura del sumo sacerdote cambió. Y Jesucristo se convirtió en nuestro sumo sacerdote, que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Amén. O sea, en el antiguo pacto, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo y presentar la ofrenda para el perdón del pecado del pueblo. Eso pasaba en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, en el último pacto de la humanidad. ¿Por qué le enseño esto? Porque todo lo creado por Dios está fijado en esto. Lo demás no cuenta para Dios. Aunque haya muchas cosas por ahí raras y que se parezcan, pero lo demás no cuenta para Dios. Para Dios cuenta su palabra. Entonces, en la ley de Moisés, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, más nadie podía entrar ahí. Tenía que hacer sacrificios y ofrendas por el pecado del pueblo. Y esa misma figura es la figura de hace 2000 años para la humanidad después que Cristo murió. Imagínense. Y tal vez muchos de ustedes están escuchando eso ahora. Y cuando yo lo escuché por primera vez hace 20 años quedé impactada. Por eso dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y por eso hay mucha gente esclava porque no conoce la verdad. Entonces, pero Jesucristo es nuestro sumo sacerdote a la diestra del Padre. Por eso ahora en el nuevo pacto de hace 2000 años para acá, la cabeza de la iglesia es Cristo. Denle un aplauso al Señor. Él es el sumo sacerdote de su iglesia. La máxima autoridad de la iglesia es Cristo mismo. Por eso el libro de Efesios dice que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del hombre, y con relación al matrimonio, pero dice, pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén.
Diga conmigo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso usted va a encontrar en la escritura que Cristo es el sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote es la máxima autoridad visible, humana, de la iglesia en la tierra. Por eso Cristo tuvo que venir como hombre. Porque Él tuvo que convertirse humanamente en la roca, en la máxima autoridad de la iglesia, y nosotros somos parte de esa iglesia. Amén. Entonces, la promesa de Dios para Abraham, la cual la ley solamente vino a trabajar para la promesa. La ley solamente vino a trabajar para la gracia. O sea que Abraham, cuando hizo pacto con Dios, vivió por gracia, ¿se acuerda? Eso nunca se le debe olvidar. Abraham no estuvo en el tiempo de Moisés de la ley, sino Abraham estuvo 430 años y Abraham estaba por gracia. La ley vino 430 años después por medio de Moisés. Entonces Dios mete la ley, introduce la ley, porque quería revelarle al pueblo lo que era pecar. Y realmente Dios quería tratar con el orgullo del hombre, porque el ser humano, desde que Adán pecó en el huerto del Edén, quiso manifestar que podía vivir independiente de Dios. Quiso manifestar que él podía tomar sus propias decisiones, que podía vivir sin Dios, sin la obediencia, y quiso experimentar eso. Y eso trajo una naturaleza caída en nosotros, que es lo que todos tenemos, es el yo. Esa es nuestra naturaleza caída. Entonces, eso le ocurrió al pueblo de Israel. Mientras que estuvieron en el desierto, luchaban con Dios, pero estaban bajo la gracia. Luchaban con Dios antes de entrar a la ley. Peleaban con Dios, se quejaban. Y entonces Dios les dijo: les voy a dar chance que hagan lo que ellos quieren, pues. Que tanto se quejan, y les puso la ley. Entonces lo único que ellos probaron con la ley, que ellos mismos le añadieron, que ellos mismos se pusieron leyes, que ellos mismos quisieron hacer, lo único que lograron comprender con esto era su incapacidad de poder ser fieles a esas leyes. Entonces, y eso llevaría a la humanidad a recibir a Cristo cuando viniera a la tierra. Entonces, ¿cuál era la promesa de Dios a Abraham sobre el cual está el pacto? Esto es importante, ¿ok? Porque yo debo entender, cuando yo entiendo el fundamento de la fe en Cristo, usted va a ser capaz, mire, usted va a ser capaz cada día de leer la Biblia y poder interpretarla. ¿Cuántos ya están leyendo la Biblia y la ven diferente? La comprenden diferente, porque una vez usted tiene las líneas que marcan la historia, los pactos, usted comienza a comprender todo lo que Dios hizo. Y hasta que no entendamos eso, no podemos ser beneficiados del gran amor de Dios. No podemos ser bendecidos intensamente. Diga, ahora somos bendecidos intensamente. O sea, una vez yo entro al pacto con Cristo, recibo todas las bendiciones espirituales en Cristo. Lo que usted nunca debe olvidar, que esto es por el pacto de Dios con Cristo. Y cuando yo soy invitada a ese pacto y me injerto en la vid, porque Cristo es la vid, y yo me injerto en la vid, yo comienzo a recibir de esa agua de vida. Por eso dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. Si yo no pierdo de vista esto y usted no lo pierde de vista, usted comienza a recibir y no perder nunca más las bendiciones de Cristo. Amén. Así que gracias, Padre, porque mi fe en Cristo hoy me hace recibir todas las bendiciones. Las recibo todas. Estoy bendecida. Mire, la fe no dice que yo voy a estar bendecida. Dice que en el momento que yo recibí, esto es lo que usted tiene que tratar de entender. En el momento que yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, yo de una vez tengo disponible para mí todo.
y para mi descendencia. O sea, ya mi descendencia está dentro de ese pacto de Cristo con Dios y ya ellos están siendo bendecidos. ¿No es maravilloso eso? Somos protegidos por Dios inmediatamente porque le pertenecemos a Él, porque somos pueblo de Él. Amén. Amén. Entonces, la promesa de Dios es que nosotros recibamos, la promesa de Dios a Abraham es que recibamos la promesa del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Bueno, o sea, todo esto que le he mencionado desde Abraham, la ley, después los siguientes pactos, el pacto de David, todo esto viene solamente para Dios traernos esta promesa, el Espíritu de Dios. Todo lo que ha pasado en la humanidad es para que Dios pudiera cumplir lo que le dijo a Abraham. Ahora, yo me imagino un poquito la relación de Abraham con Dios. Y Abraham dice, wow, yo soy diferente. Ahora puedo escuchar a Dios, Dios viene a comer conmigo, los ángeles me visitan, hay un movimiento espiritual en mi casa, estoy bendecido. Y esto es porque Dios vino a ser mi amigo. Y Abraham le dijo, Señor, yo quiero que mi descendencia tenga esto. Yo quiero que mis hijos disfruten esto. Yo quiero que mis nietos, mis bisnietos, mis generaciones, mi linaje, porque Abraham sabía de linaje, todo mi linaje viva bajo esta belleza del Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Abraham fue así, yo también, Señor, yo también quiero que mis hijos reciban esto. Entonces, Dios le dijo, está bien, vamos a hacer un pacto. Yo me comprometo contigo de que yo voy a darle a la descendencia tuya. Sí. Y Abraham le dijo a Dios, pero si ni hijo tengo, ¿quién va a heredar? El esclavo, el sirviente, el esclavo. Y Dios le dijo, no, tú vas a tener un hijo que es Isaac. Y por ahí va a ir la descendencia generacional hasta Jesús, para que todo el que crea en Jesucristo reciba la promesa. O sea que lo único que yo necesito para recibir la promesa es el Espíritu Santo. ¿Y por qué yo necesito al Espíritu Santo? Porque Él es el único que puede generar vida dentro de nosotros. Entonces, cuando usted y yo recibimos al Espíritu Santo, Él comienza a generar vida dentro de nosotros. Una vida nueva nace dentro de ti. Una vida nueva comienza. Escucha esto. Voy a decírtelo así. O sea, el único que puede hacer que una vida nueva, que es del Espíritu, nazca dentro de ti es el Espíritu Santo.